Bienvenidas y bienvenidos a la clase de física sobre el equilibrio térmico. Cuando dos o más sustancias se encuentran a temperaturas diferentes y se ponen en contacto, el calor empieza a fluir. Fluye de la sustancia con la mayor temperatura hacia la sustancia de menor temperatura hasta llegar a una misma temperatura. Es el equilibrio térmico. Una sustancia pierde calor y la otra gana calor. La temperatura final de las dos tiene que ser la misma. Es la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, tenemos el calor ganado más el calor perdido igual a 0. Les dejo abajo en la descripción el link del video sobre el calor y la temperatura para recordar la diferencia entre estas dos magnitudes y su fórmula del calor. Para aclarar más este tema, vamos a resolver ejercicios como ejemplos. Empezamos. En el primer ejemplo, vamos a considerar que 80 gramos de plomo que se encuentra a 327.3 grados Celsius se vierten en un molde de hierro de 260 gramos cuya temperatura inicial es de 20 grados. Queremos calcular la temperatura final, la temperatura de equilibrio de esta mezcla. Primero vamos a checar los datos. En los datos, para el plomo tengo una masa de 80 gramos. La tengo que convertir a kilo. Son 0.08 kilos. La temperatura inicial es de 327.3 grados y el calor específico del plomo vale 130 joules sobre kilos por grado Celsius. Hacemos lo mismo con el hierro. La masa del hierro es 260 gramos. Lo convierto a kilo, lo que me da 0.26 kilos. La temperatura inicial del hierro son los 20 grados y el calor específico del hierro vale 470 joules sobre kilos por grado Celsius. Voy a aplicar la fórmula del equilibrio térmico, o sea que el calor ganado más el calor perdido va a ser igual a 0. La sustancia que gana calor es la que tiene la temperatura inicial menor. La sustancia que pierde calor es la sustancia que tiene la mayor temperatura inicial. O sea que en mi ejemplo, el hierro gana calor, el plomo pierde calor. Voy a aplicar la fórmula del calor para cada uno. Calor del plomo más calor del hierro tiene que ser igual a 0. Masa del hierro por calor específico del hierro por el cambio de temperatura más masa del plomo por calor específico del plomo por el cambio de temperatura tiene que ser igual a 0. Sustituyo por los datos que tengo. Cuando ya escribimos nuestra ecuación, vamos a empezar por calcular 0.26 por 470 y dejamos entre paréntesis TF menos 20. Obtenemos 122.2 por TF menos 20. Lo mismo del lado del plomo, 0.08 por 130 y dejo entre paréntesis las temperaturas y obtengo. No olvidemos que se suman estos dos calores y es igual a 0. Sigo con mi despeje. Veamos ahora, voy a tener que quitar los paréntesis, por lo tanto 122.2 multiplica a TF y multiplica a menos 20. Lo mismo del lado del plomo,
10.4 multiplica a TF y multiplica a 327.3. Quitamos paréntesis y obtenemos los siguientes resultados. 122.2 por TF menos 2444 más 10.4 por TF menos 3403.92 igual a 0. Voy a juntar los elementos que cuentan con TF de un lado y los que no tienen TF de otro lado. Y obtenemos el resultado siguiente. 132.6 por TF menos 5.847.92 igual a 0. Ya puedo terminar mi despeje. TF va a ser 5.847.92, pasa del otro lado positivo, entre de 132.6 y nos da un resultado de temperatura final para las dos sustancias de 44.101 grados Celsius. De esta forma se van a resolver todos los problemas que nos pida calcular temperatura final o temperatura inicial o la masa de uno de las dos sustancias. Siempre enlistar los datos, hacer las conversiones que necesitamos y aplicar el equilibrio térmico. Enlisto los calores y voy sumando los calores de cada sustancia y el total tiene que ser igual a 0 y ya puedo realizar mi despeje. Veamos otro ejemplo, con 3 sustancias esta vez. En este ejemplo vamos a tener 50 gramos de cobre a 200 grados que se introducen en una taza de aluminio de 50 gramos que contiene 160 gramos de agua a 20 grados. El recipiente de aluminio y el agua van a tener la misma temperatura inicial, ya que están en contacto las dos sustancias. Checamos nuestros datos. Primero el cobre. La masa es de 50 gramos. La paso a kilos. Su temperatura inicial es de 200 grados y el calor específico del cobre vale 390 joules sobre kilos por Celsius. El agua, 160 gramos. Lo convierto a kilo. 0.16 kilos. Su temperatura inicial es 20 y su calor específico es de 4186. Última sustancia, el aluminio. Su masa es de 50 gramos. La paso a kilos. Nos da 0.05 kilos, igual que para el cobre. Su temperatura inicial es 20, ya está en contacto con el agua, y su calor específico vale 920. Aplico la fórmula del equilibrio térmico, calor ganado más calor perdido igual a 0. O sea que el calor del cobre más el calor del agua más el calor del aluminio tiene que ser igual a 0. Sustituimos con la fórmula del calor de cada una de estas sustancias. Ahora sustituyo con los datos. Ya tengo aquí mi ecuación escrita con los datos. Recordemos, empezamos por multiplicar estos datos que se encuentran afuera del paréntesis. Y obtenemos las siguientes ecuaciones. Para el cobre, 19.5 por TF menos 200. Para el agua,
669.76 por TF-20 y para el aluminio 46 por TF-20. Se suman y es igual a 0. ¿Recuerdan el paso siguiente? Claro, quitamos paréntesis. Quitamos paréntesis, luego juntamos los términos que tienen TF y los números que están solos e igualamos a 0. Obtenemos el siguiente resultado. $735.26 por TF menos 18.215.2 igual a 0. Y ya podemos terminar el despeje. TF es igual a 18.215.2 entre de 735.26 y obtenemos una temperatura final de 24.7 grados Celsius. Quiere decir que cuando se ponen en contacto el cobre, el agua y el aluminio, las tres mezclas llegan a una temperatura de 24.7, alcanzan el equilibrio térmico. Con esto terminamos nuestro video y nos vemos en la próxima clase.